El sol de octubre se filtraba entre los cipreses centenarios del cementerio San Miguel Arcángel en Guadalajara, Jalisco, creando sombras alargadas que danzaban sobre las lápidas de mármol y las cruces de hierro forjado que habían marcado el descanso eterno de generaciones de familias tapatías. Ramón Castillo caminaba lentamente entre las tumbas, llevando un ramo de cempasúchil y rosas blancas para honrar la memoria de su padre, quien había fallecido exactamente 5 años atrás en esa misma fecha. A los 42 años, Ramón era un hombre robusto y trabajador que había heredado el rancho La Esperanza Dorada, una propiedad de 500 hectáreas dedicada a la ganadería y el cultivo de agave azul que había pertenecido a la familia Castillo durante 4 generaciones. Su rostro curtido por el sol y el viento de los campos jaliscienses reflejaba la honestidad y la determinación de alguien que había trabajado la tierra desde niño, aprendiendo de su padre los secretos ancestrales de la agricultura y la ganadería que se transmitían de padres a hijos como un legado sagrado. «Papá», murmuró mientras se arrodillaba frente a la tumba de Joaquín Castillo, colocando cuidadosamente las flores sobre la lápida de granito negro que llevaba grabada la inscripción Joaquín Castillo Herrera, 1945 a 2018, padre ejemplar, ranchero honorable, descansa en paz. Han sido 5 años difíciles sin tus consejos, pero el rancho sigue prosperando como tú querías. Ramón había desarrollado la costumbre de visitar la tumba de su padre cada mes, no solo para honrar su memoria, sino también para encontrar la paz interior y la claridad mental que necesitaba para tomar las decisiones importantes relacionadas con el manejo del rancho y su vida personal. Esos momentos de reflexión silenciosa entre las tumbas le proporcionaban una perspectiva que no podía encontrar en ningún otro lugar, una conexión espiritual con sus raíces familiares que lo fortalecía para enfrentar los desafíos cotidianos. Después de pasar media hora en oración y reflexión junto a la tumba de su padre, Ramón decidió caminar por el cementerio para visitar también las tumbas de otros familiares, su abuelo paterno, su abuela materna, y varios tíos que habían sido figuras importantes en su infancia y juventud. El cementerio San Miguel Arcángel era como un libro abierto de la historia familiar de los Castillo, con generaciones de antepasados descansando en la misma sección del camposanto que la familia había adquirido décadas atrás. Fue mientras caminaba hacia la tumba de su abuelo que Ramón vio algo que lo dejó completamente paralizado, algo tan imposible y perturbador que por un momento pensó que estaba alucinando o que el sol intenso de la tarde le estaba jugando una broma cruel a su vista. En una sección del cementerio que nunca había visitado antes, en un área aparentemente nueva donde las lápidas parecían más modernas y recientes, había una tumba con su propio nombre grabado en letras doradas sobre mármol negro, Ramón Castillo Herrera, 1981 a 2023. «¿Qué demonios?», murmuró, acercándose lentamente a la tumba como si fuera una aparición sobrenatural que podría desaparecer si se movía demasiado rápido o hiciera demasiado ruido. Pero lo más perturbador y aterrador no era simplemente encontrar una tumba con su nombre completo y su año de nacimiento correcto. Lo que realmente lo dejó sin aliento y con el corazón latiendo violentamente fue la fecha de muerte grabada en la lápida, 15 de octubre de 2023. Esa era la fecha de mañana, exactamente 24 horas después del momento en que estaba leyendo esa inscripción imposible. Ramón se frotó los ojos vigorosamente, pensando que tal vez la combinación del sol intenso, el cansancio del trabajo en el rancho y la emotividad de visitar la tumba de su padre le estaban causando algún tipo de alucinación visual. Pero cuando volvió a mirar, la tumba seguía ahí, sólida y real, con su nombre y la fecha de muerte de mañana grabados con la misma precisión profesional que caracterizaba todas las lápidas del cementerio. «Esto no puede ser real», se dijo a sí mismo, pero su voz sonaba temblorosa y poco convincente incluso para sus propios oídos.
Se acercó más a la tumba y notó detalles adicionales que lo llenaron de una inquietud aún más profunda. La lápida no solo tenía su nombre completo y las fechas correctas, sino también una inscripción que decía: «Querido esposo de Carmen y padre amoroso de Miguel y Sofía, tu familia te recordará siempre». El problema era que Ramón no estaba casado y no tenía hijos. Había estado soltero durante los últimos 3 años, después de una relación seria que había terminado cuando su novia decidió mudarse a Ciudad de México para seguir oportunidades profesionales que no existían en Jalisco. «Carmen, Miguel, Sofía», murmuró, leyendo los nombres una y otra vez, tratando de encontrar alguna conexión lógica con su vida real, pero no conocía a ninguna Carmen que pudiera estar relacionada románticamente con él, y definitivamente no tenía hijos con esos nombres o con cualquier otro nombre. Ramón miró alrededor del cementerio, buscando alguna explicación racional para lo que estaba viendo. Tal vez era una broma elaborada de mal gusto, aunque no podía imaginar quién tendría los recursos, el acceso al cementerio y la motivación cruel necesaria para crear algo tan perturbador. Tal vez era un error administrativo extraordinario, aunque parecía imposible que alguien hubiera cometido tantos errores específicos y detallados por casualidad. «Disculpe», le dijo a un trabajador del cementerio que estaba podando los arbustos cerca de esa sección. «¿Sabe usted algo sobre esta tumba? ¿Cuándo fue instalada?». El trabajador, un hombre mayor con el rostro curtido por décadas de trabajo al aire libre, se acercó y examinó la lápida con curiosidad profesional. «Sí, esta tumba», dijo, asintiendo como si fuera completamente normal, «fue instalada ayer por la tarde. La familia pagó por adelantado todo el servicio completo». «¿La familia?», preguntó Ramón, sintiendo que su confusión se multiplicaba exponencialmente. «¿Qué familia?». «Una señora muy elegante, acompañada por 2 jóvenes, un muchacho y una muchacha. Dijeron que querían tener todo preparado con anticipación para evitar el estrés adicional durante el momento del duelo». Ramón sintió que las piernas se le debilitaban y tuvo que apoyarse en una tumba cercana para mantener el equilibrio. «¿Recuerda cómo se veía la señora?». «Morena, cabello largo y ondulado, muy guapa, diría que de unos 35 años. Parecía muy triste, como si ya estuviera de luto». Los jóvenes también parecían muy afectados, especialmente la muchacha, que no paraba de llorar, y no le pareció extraño que estuvieran preparando una tumba para alguien que todavía no había muerto. El trabajador se encogió de hombros con la indiferencia de alguien que había visto todo tipo de situaciones extrañas durante décadas de trabajo en el cementerio. «Mire, señor, en este trabajo uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. La gente maneja el duelo de maneras muy diferentes, y si quieren pagar por adelantado, eso es asunto suyo». Ramón le agradeció al trabajador y se quedó solo frente a su propia tumba, tratando de procesar la información imposible que acababa de recibir. Según el trabajador, una mujer llamada Carmen, acompañada por 2 jóvenes que aparentemente eran sus hijos Miguel y Sofía, había pagado por adelantado por su funeral, actuando como si fueran su familia legítima, y como si su muerte fuera un hecho inevitable que ocurriría al día siguiente. «Esto tiene que ser algún tipo de error o confusión», se dijo, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de su mente comenzaba a considerar posibilidades más perturbadoras y sobrenaturales. Ramón tomó fotografías de la tumba con su teléfono celular, documentando cada detalle de la inscripción, la fecha, los nombres y la apariencia general de la lápida. Necesitaba evidencia tangible de lo que había visto, porque sabía que cuando le contara esta historia a alguien más, sonaría completamente increíble y posiblemente como el producto de una mente perturbada. Esa noche, en la soledad de su casa en el rancho, Ramón no pudo dormir ni un minuto. Se quedó despierto hasta el amanecer, dando vueltas en la cama, levantándose para revisar las fotografías en su teléfono, y tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que había experimentado.
Revisó sus contactos telefónicos, sus cuentas de redes sociales, sus documentos personales, buscando cualquier conexión con una Carmen o con niños llamados Miguel y Sofía, pero no encontró absolutamente nada. ¿Y si es una premonición?, se preguntó en voz alta en la oscuridad de su habitación, ¿y si de alguna manera estoy viendo mi propio futuro? Pero esa posibilidad lo aterrorizaba tanto que prefirió concentrarse en buscar explicaciones más mundanas y racionales. Tal vez alguien con el mismo nombre había muerto y había habido una confusión administrativa. Tal vez era una broma elaborada de alguien que tenía acceso a información personal sobre él. Tal vez era una coincidencia extraordinaria que no tenía ningún significado sobrenatural. Al amanecer del 15 de octubre, el día que según la tumba sería el día de su muerte, Ramón se despertó sintiéndose extrañamente aliviado de estar vivo y consciente. Si fuera una premonición real, pensó, ya estaría muerto o al menos moribundo. Pero su alivio duró poco. Cuando salió de su casa para comenzar las tareas matutinas del rancho, encontró un sobre blanco deslizado debajo de su puerta principal, con su nombre escrito en la misma caligrafía elegante que había visto en documentos legales formales. Dentro del sobre había una carta que lo dejó completamente sin aliento. Mi querido Ramón, sé que encontraste tu tumba ayer y que debes estar confundido y asustado. No te preocupes, no vas a morir hoy como indica la fecha en la lápida, pero necesitas saber la verdad sobre quién eres realmente y por qué tu vida está en peligro. Mi nombre es Carmen Delgado, y aunque no me recuerdas, fuimos novios durante 2 años hace 5 años. Tuvimos 2 hijos juntos, Miguel y Sofía, pero tu memoria fue borrada por personas que querían separarnos y controlar tu herencia. Tu padre no murió de causas naturales como te hicieron creer. Fue asesinado por la misma organización que ahora quiere matarte a ti para apoderarse de las tierras del rancho, que contienen depósitos minerales de valor incalculable. La tumba fue mi idea para protegerte. Si creen que ya estás muerto, dejarán de perseguirte el tiempo suficiente para que podamos reunir evidencia y exponer la verdad. Ven al café La Tradición en el centro de Guadalajara a las 3 de la tarde. Estaré en la mesa del rincón, junto a la ventana que da a la catedral. Traeré fotografías y documentos que te ayudarán a recordar nuestra vida juntos. Por favor, confía en mí. Tu vida y la vida de nuestros hijos dependen de ello. Con amor eterno, Carmen. Ramón leyó la carta 3 veces, sintiendo que cada palabra cambiaba fundamentalmente su comprensión de su propia vida y su propia identidad. Si lo que Carmen decía era verdad, entonces los últimos 5 años de su vida habían sido una mentira elaborada, construida sobre la base de memorias falsas y una identidad manipulada. ¿Es posible?, se preguntó, tratando de recordar detalles específicos de los años inmediatamente posteriores a la muerte de su padre. ¿Es posible que mi memoria haya sido alterada de alguna manera? Mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de que había lagunas extrañas en sus recuerdos de ese periodo. Recordaba la muerte de su padre y el funeral, pero los meses siguientes eran borrosos y fragmentarios, como si hubiera estado en una especie de niebla mental que había durado mucho tiempo. La mujer del pasado olvidado. A las 3 de la tarde en punto, Ramón entró al Café La Tradición, un establecimiento histórico ubicado en el corazón de Guadalajara que había sido testigo de encuentros románticos, reuniones de negocios y conversaciones familiares durante más de 80 años. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el olor de los pasteles tradicionales jaliscienses, creando una atmósfera acogedora que normalmente habría tranquilizado a Ramón, pero que ese día solo intensificaba su nerviosismo y su anticipación. La identificó inmediatamente, aunque no recordaba haberla visto nunca antes en su vida consciente. Carmen Delgado estaba sentada exactamente donde había prometido, en la mesa del rincón junto a la ventana que ofrecía una vista perfecta de la Catedral de Guadalajara. Era una mujer hermosa de aproximadamente 35 años, con cabello castaño ondulado que le llegaba hasta los hombros,
ojos verdes expresivos que reflejaban una mezcla de esperanza y tristeza profunda, y una elegancia natural que no dependía de ropa costosa o maquillaje elaborado. «¿Carmen?», preguntó Ramón, acercándose a la mesa con pasos vacilantes, sintiendo una extraña combinación de familiaridad y desconocimiento que lo confundía profundamente. «Ramón», respondió ella, levantándose para abrazarlo con una emoción que parecía completamente genuina y que lo hizo sentir como si estuviera recordando algo importante que había estado enterrado en las profundidades de su mente. «Gracias por venir. Sé que esto debe ser increíblemente confuso para ti». Cuando Carmen lo abrazó, Ramón sintió algo que no había experimentado en años. Una sensación de completitud, como si una parte de él que había estado perdida finalmente hubiera regresado a casa. Su perfume le resultaba familiar de una manera que no podía explicar racionalmente, y la manera en que ella encajaba perfectamente en sus brazos sugería una intimidad física que trascendía la memoria consciente. «Carmen», dijo, separándose ligeramente para mirarla directamente a los ojos, «necesito que me expliques todo desde el principio. Si realmente tuvimos una relación, si realmente tenemos hijos juntos, ¿por qué no recuerdo absolutamente nada?». Carmen abrió una carpeta de cuero que había estado esperando sobre la mesa y comenzó a mostrarle fotografías que documentaban una vida que él no recordaba haber vivido. Las primeras fotografías mostraban a Ramón y Carmen juntos en lo que parecían ser citas románticas, caminando por el centro histórico de Guadalajara, cenando en restaurantes elegantes, bailando en fiestas familiares, abrazándose en la playa durante lo que parecían ser vacaciones románticas. «Esta fotografía fue tomada en nuestro primer aniversario», le dijo Carmen, señalando una imagen donde ambos sonreían radiantes frente a la fuente de la Plaza de Armas. «Fuimos a cenar al restaurante Casa Bariachi y después caminamos por todo el centro histórico hasta el amanecer». Ramón estudió la fotografía intensamente, tratando de encontrar algún recuerdo, alguna chispa de reconocimiento, pero su mente permanecía completamente en blanco. Sin embargo, había algo en la expresión de felicidad genuina en su rostro en la fotografía que le sugería que esos momentos habían sido reales y significativos. «¿Y estos son?», preguntó, señalando fotografías que mostraban a Carmen embarazada, con Ramón tocando cariñosamente su vientre abultado. «Nuestros hijos», respondió Carmen con lágrimas en los ojos. «Miguel nació primero, hace 4 años, y Sofía nació 2 años después. Tú estabas tan emocionado de ser padre, Ramón. Pasabas horas hablándoles a mi vientre, cantándoles canciones rancheras, planeando todo lo que ibas a enseñarles sobre el rancho y la vida en el campo». Las siguientes fotografías mostraban a Ramón con 2 niños pequeños. Un niño de aproximadamente 4 años con sus mismos ojos oscuros y sonrisa traviesa, y una niña de aproximadamente 2 años con el cabello rizado de Carmen y una expresión dulce que derretía el corazón. En las fotografías, Ramón parecía ser un padre completamente dedicado y amoroso, cargando a los niños, jugando con ellos en el rancho, enseñándole al niño a montar a caballo. «¿Dónde están ahora?», preguntó Ramón, sintiendo una emoción inexplicable al ver esas imágenes de una paternidad que no recordaba pero que parecía haber sido la fuente de gran felicidad en su vida. «Están escondidos en un lugar seguro», respondió Carmen, «con mi hermana en Mazatlán. No podía arriesgarme a traerlos de vuelta hasta que estuviéramos seguros de que la amenaza había pasado». «Carmen», dijo Ramón, tratando de mantener la calma mientras procesaba información que cambiaba fundamentalmente su comprensión de su propia identidad. «Necesito que me expliques exactamente qué pasó. ¿Cómo es posible que no recuerde nada de esto?». Carmen respiró profundamente, como si se estuviera preparando para revelar algo que había estado guardando durante años. «Hace 5 años, tu padre descubrió que las tierras del rancho contenían depósitos significativos de litio,
un mineral que se ha vuelto extremadamente valioso debido a su uso en baterías para vehículos eléctricos y tecnología moderna. Litio en el rancho. Tu padre contrató discretamente a geólogos para confirmar sus sospechas, y los resultados mostraron que la Esperanza Dorada está situada sobre uno de los depósitos de litio más grandes de México, potencialmente valorado en cientos de millones de dólares. Ramón se quedó en silencio, tratando de procesar las implicaciones de lo que Carmen estaba revelando. Si el rancho contenía depósitos minerales de tanto valor, eso explicaría por qué alguien podría estar dispuesto a cometer asesinato para apoderarse de la propiedad. ¿Quién más sabía sobre el litio? Tu padre fue muy cuidadoso y solo se lo contó a 3 personas, a ti, a mí y a su abogado de confianza, licenciado Morales. Pero el licenciado Morales resultó estar trabajando secretamente para una corporación minera internacional que había estado buscando exactamente ese tipo de depósitos en México. ¿Y mi padre fue asesinado por esa información? Carmen asintió con tristeza profunda. El licenciado Morales organizó una reunión supuestamente para discutir la protección legal de los derechos minerales de tu familia. Pero en lugar de eso, tu padre fue envenenado con una sustancia que simulaba un ataque cardíaco natural. ¿Y yo qué pasé? ¿Por qué no fui asesinado también? Porque tú no estabas en esa reunión. Estabas conmigo y con los niños, visitando a mi familia en Mazatlán. Cuando regresamos y encontramos a tu padre muerto, tú estabas devastado y furioso, decidido a investigar las circunstancias sospechosas de su muerte. Carmen le mostró más documentos. Reportes médicos que cuestionaban la causa oficial de muerte de su padre, notas escritas a mano por Ramón documentando sus sospechas sobre el licenciado Morales, y correspondencia con investigadores privados que había contratado para descubrir la verdad. Pero antes de que pudieras exponer la verdad, continuó Carmen, fuiste secuestrado una noche cuando salías de una reunión con uno de los investigadores privados. Desapareciste durante 3 semanas. 3 semanas, cuando regresaste, eras una persona completamente diferente. No me reconocías, no recordabas a nuestros hijos, no recordabas nada sobre el litio o tus sospechas sobre la muerte de tu padre. Era como si los últimos 2 años de tu vida hubieran sido completamente borrados de tu memoria. Ramón sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del café. ¿Crees que me lavaron el cerebro de alguna manera? Los médicos que consulté dijeron que era posible usando una combinación de drogas experimentales y técnicas de manipulación psicológica. Aparentemente, hay organizaciones que se especializan en ese tipo de alteración de memoria para proteger secretos corporativos valiosos. ¿Y tú qué hiciste cuando me di cuenta de que no te recordaba? Carmen se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. Traté de ayudarte a recordar. Te mostré fotografías, te conté historias de nuestra vida juntos, te llevé a lugares que habían sido especiales para nosotros, pero tú me mirabas como si fuera una extraña loca que estaba inventando fantasías. ¿Y los niños? Eso fue lo más doloroso de todo. Miguel, que tenía 2 años en ese momento, corrió hacia ti gritando papá, papá cuando regresaste, pero tú te alejaste de él como si fuera un niño desconocido. Sofía era demasiado pequeña para entender, pero Miguel se quedó devastado. Ramón se cubrió el rostro con las manos, abrumado por la culpa y la tristeza de haber abandonado involuntariamente a una familia que no recordaba haber amado. Carmen, lo siento tanto, no puedo imaginar lo que debe haber sido para ti y para los niños. No fue tu culpa, Ramón. Sabía que no eras tú realmente, que algo terrible te había pasado. Por eso nunca dejé de amarte y nunca dejé de buscar una manera de ayudarte a recuperar tu verdadera identidad. ¿Y la tumba? ¿Cómo encaja eso en todo esto? Carmen le explicó que había estado monitoreando discretamente las actividades de la corporación minera y sus asociados locales durante los últimos 5 años, esperando el momento adecuado para exponer la verdad y ayudar a Ramón a recuperar su memoria. Recientemente había descubierto que la corporación había decidido que era demasiado arriesgado mantener a Ramón vivo,
incluso con su memoria alterada, porque siempre existía la posibilidad de que recuperara sus recuerdos originales. Descubrí que habían contratado a un asesino profesional para matarte el 15 de octubre, le dijo Carmen, así que decidí crear la ilusión de que ya habías muerto para protegerte. ¿Cómo creaste esa ilusión? Tengo un amigo que trabaja en la administración del cementerio. Le pagué para que instalara la lápida y registrara oficialmente tu muerte en los sistemas del cementerio. También contraté a actores para que se hicieran pasar por dolientes en caso de que alguien hiciera preguntas. Ramón se quedó impresionado por la inteligencia y la dedicación que Carmen había demostrado para protegerlo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, dijo Carmen, tomando sus manos a través de la mesa, tratamos de ayudarte a recuperar tus recuerdos verdaderos y reunimos evidencia suficiente para exponer a las personas que asesinaron a tu padre y destruyeron nuestra familia. ¿Crees que es posible recuperar mi memoria? He estado investigando tratamientos experimentales para la recuperación de memoria. Hay una clínica en Suiza que se especializa en revertir los efectos de la manipulación psicológica, pero es costosa y no hay garantías. Ramón reflexionó durante varios minutos, sintiendo el peso de decisiones que podrían cambiar completamente el curso de su vida. Carmen, dijo finalmente, antes de tomar cualquier decisión sobre tratamientos o investigaciones, necesito conocer a mis hijos. Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado su conversación, una sonrisa que iluminó completamente su rostro y que le recordó a Ramón porque se había enamorado de ella originalmente, aunque no pudiera recordar conscientemente esos momentos. ¿Estás seguro? Podría ser emocionalmente difícil para todos. Estoy seguro. Si realmente soy su padre, si realmente los abandoné involuntariamente, entonces lo menos que puedo hacer es tratar de conocerlos ahora y comenzar a construir una relación con ellos. Ramón, dijo Carmen, con lágrimas de esperanza en los ojos, ¿eso significa que estás dispuesto a luchar por recuperar nuestra vida juntos? Significa, respondió Ramón, sintiendo una determinación que no había experimentado en años, que estoy dispuesto a luchar por la verdad, sin importar las consecuencias. El reencuentro con la familia perdida 3 días después, Carmen llevó a Miguel y Sofía de regreso a Guadalajara para el reencuentro más emotivo y complicado que Ramón había experimentado en su vida adulta. Habían decidido encontrarse en el Parque Agua Azul, un lugar público y familiar donde los niños se sentirían cómodos y donde podrían tener privacidad suficiente para una conversación íntima sin atraer atención no deseada. Ramón llegó al parque 1 hora antes de la cita programada, demasiado nervioso para quedarse en casa y demasiado ansioso para concentrarse en cualquier otra actividad. Caminó por los senderos del parque, observando a otras familias jugando juntas, preguntándose si alguna vez podría recuperar el tipo de conexión natural y espontánea que veía entre esos padres e hijos. ¿Cómo se supone que debo actuar con niños que son mis hijos pero que no recuerdo? Se preguntó, sintiendo una mezcla de anticipación y terror que lo tenía completamente desestabilizado. Cuando vio a Carmen acercarse con 2 niños pequeños, Ramón sintió una emoción tan intensa que tuvo que apoyarse en un árbol para mantener el equilibrio. Miguel, ahora de 4 años, era claramente su hijo, tenía los mismos ojos oscuros, la misma estructura facial, y la misma manera de caminar con confianza que Ramón recordaba haber tenido a esa edad. Sofía, de 2 años, era una combinación perfecta de ambos padres. Tenía el cabello rizado de Carmen pero los rasgos faciales de Ramón y una sonrisa que irradiaba alegría pura. Miguel, Sofía, les dijo Carmen suavemente cuando estuvieron a unos metros de Ramón. ¿Recuerdan que les hablé sobre papá? Él está aquí para conocerlos. Miguel se escondió tímidamente detrás de las piernas de Carmen, observando a Ramón con curiosidad mezclada con cautela. Sofía, demasiado joven para entender completamente la situación, sonrió y extendió sus brazos hacia Ramón con la confianza natural de un niño que no conoce el miedo o la desconfianza. Hola,
Miguel, dijo Ramón, arrodillándose para estar a la altura del niño, tu mamá me ha contado muchas cosas maravillosas sobre ti. ¿Eres realmente mi papá?, preguntó Miguel con la honestidad directa que caracteriza a los niños de su edad. ¿Por qué no viniste a verme durante tanto tiempo? Ramón sintió que su corazón se partía al escuchar esa pregunta, entendiendo por primera vez el daño emocional real que su ausencia involuntaria había causado a su hijo. Miguel, respondió, eligiendo sus palabras cuidadosamente, tuve que irme por razones muy complicadas que no fueron mi elección, pero ahora estoy aquí y quiero conocerte mejor. ¿Te vas a ir otra vez? No, si puedo evitarlo, hijo. Sofía, menos inhibida que su hermano mayor, se acercó directamente a Ramón y le tocó la cara con sus manitas, como si estuviera tratando de memorizar sus rasgos. Papá, dijo con la pronunciación imperfecta pero adorable de una niña de 2 años, ¿me vas a cargar? Ramón la levantó cuidadosamente, y cuando Sofía se acurrucó contra su pecho con total confianza, sintió una conexión emocional tan profunda que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Era como si una parte fundamental de su identidad, una parte que había estado perdida durante años, finalmente hubiera regresado a casa. Carmen, le dijo, con la voz quebrada por la emoción, no sé cómo pude olvidar esto, no sé cómo pude olvidar que tenía una familia tan hermosa. No los olvidaste por elección, respondió Carmen, acercándose para crear un círculo familiar íntimo, te los quitaron de la memoria, pero el amor sigue ahí, en algún lugar profundo de tu corazón. Durante las siguientes 2 horas, Ramón jugó con Miguel y Sofía en el parque, empujándolos en los columpios, ayudándolos a subir a los juegos infantiles, y escuchando sus historias sobre la escuela, sus amigos y sus juguetes favoritos. Gradualmente, Miguel comenzó a relajarse y a mostrar más confianza, especialmente cuando Ramón demostró que sabía cosas sobre caballos y ranchos que fascinaban al niño. Papá, le dijo Miguel mientras caminaban hacia los patos en el estanque del parque, ¿es verdad que tienes caballos en tu rancho? Sí, tengo varios caballos hermosos. ¿Te gustaría conocerlos algún día? Sí. Mamá dice que tú me ibas a enseñar a montar cuando fuera más grande. Ramón miró a Carmen, quien asintió con una sonrisa que confirmaba que esa había sido efectivamente una promesa que él había hecho antes de perder su memoria. Bueno, dijo Ramón, creo que ya eres suficientemente grande para comenzar a aprender. Esa noche, después de que Carmen llevó a los niños de regreso a su hotel, Ramón se quedó despierto hasta muy tarde, procesando las emociones intensas del día y reflexionando sobre las decisiones que tendría que tomar. Por primera vez en 5 años, tenía una razón clara y poderosa para luchar, no solo por recuperar su memoria o por proteger el rancho, sino por recuperar a su familia y construir el futuro que le habían robado. Al día siguiente, Ramón contactó a la doctora Elena Vázquez, una neuróloga especializada en trastornos de memoria que trabajaba en el Hospital Civil de Guadalajara. Le explicó su situación de manera general, sin mencionar los detalles sobre el asesinato de su padre o la conspiración corporativa, y le pidió que evaluara la posibilidad de recuperar memorias que habían sido suprimidas artificialmente. Señor Castillo, le dijo la doctora Vázquez después de realizar una serie de exámenes neurológicos y psicológicos, sus síntomas son consistentes con amnesia inducida químicamente, posiblemente combinada con técnicas de condicionamiento psicológico. ¿Es reversible? Potencialmente, sí. Hay tratamientos experimentales que han mostrado éxito en casos similares, pero requieren tiempo, paciencia, y no hay garantías de recuperación completa. ¿Qué tipo de tratamientos? La doctora Vázquez le explicó que existían terapias que combinaban medicamentos para estimular la neurogénesis con técnicas de hipnosis regresiva y exposición controlada a estímulos familiares. El proceso podría tomar meses y sería emocionalmente desafiante, pero había casos documentados de pacientes que habían recuperado memorias significativas. Doctora, dijo Ramón,
Quiero intentar todo lo que sea posible. Tengo una familia que recuperar. Durante las siguientes semanas, Ramón comenzó un régimen intensivo de tratamiento para la recuperación de memoria, mientras simultáneamente trabajaba con Carmen para reunir evidencia sobre la conspiración que había destruido su vida familiar. Carmen había estado documentando meticulosamente las actividades sospechosas de la corporación minera durante años, y tenía contactos en el gobierno estatal que podrían ayudarlos a exponer la verdad. Ramón, le dijo Carmen una tarde mientras revisaban documentos en la biblioteca del rancho, he estado pensando en algo importante. ¿Qué? Si vamos a exponer esta conspiración y recuperar nuestra vida juntos, necesitamos estar preparados para las consecuencias. Estas personas ya asesinaron a tu padre y alteraron tu memoria. No van a rendirse fácilmente cuando descubran que sigues vivo y que estás recuperando tus recuerdos. Ramón había estado pensando exactamente lo mismo. ¿Qué propones? Creo que necesitamos ayuda profesional. Conozco a un periodista de investigación en Ciudad de México que se especializa en exponer la corrupción corporativa. También tengo contactos en la Procuraduría General que podrían estar interesados en este caso. ¿Confías en ellos? Más de lo que confío en nuestra capacidad de manejar esto solos. Esa noche, mientras Ramón reflexionaba sobre las decisiones que tendría que tomar, recibió una llamada telefónica que cambió completamente la urgencia de su situación. La voz al otro lado de la línea era fría y amenazante, claramente alterada electrónicamente para ocultar la identidad del llamador. Señor Castillo, dijo la voz, sabemos que no está realmente muerto, y sabemos que está tratando de recuperar memorias que deberían permanecer enterradas. ¿Quién es usted? Alguien que le está dando una última oportunidad de mantener a su familia segura. Deje de buscar respuestas sobre la muerte de su padre, deje de intentar recuperar su memoria, y mantenga su boca cerrada sobre el litio en su propiedad. Y si me niego, entonces Carmen y los niños sufrirán las mismas consecuencias que su padre. La línea se cortó, dejando a Ramón con una decisión imposible: proteger a su familia manteniéndose en silencio, o arriesgar sus vidas luchando por la verdad y la justicia. La batalla final por la verdad y la familia. La amenaza telefónica cambió completamente la estrategia de Ramón y Carmen. Ya no podían permitirse el lujo de una investigación lenta y meticulosa. Necesitaban actuar rápidamente para exponer la conspiración antes de que sus enemigos tuvieran la oportunidad de cumplir sus amenazas contra la familia. Carmen, le dijo Ramón esa misma noche, necesitamos contactar a tus fuentes en el gobierno y en los medios de comunicación inmediatamente. Si vamos a hacer esto, tiene que ser ahora, antes de que tengan tiempo de reorganizarse. Carmen asintió, entendiendo perfectamente la urgencia de la situación. Ya contacté al periodista de investigación, Javier Mendoza, del periódico El Universal. Está dispuesto a venir a Guadalajara mañana para revisar toda nuestra evidencia. ¿Y la Procuraduría? Tengo una reunión programada con el procurador adjunto para pasado mañana. Pero Ramón, necesitamos más evidencia concreta. Todo lo que tenemos hasta ahora son sospechas y documentos circunstanciales. Esa noche, Ramón tomó una decisión arriesgada que podría proporcionarles la evidencia definitiva que necesitaban o que podría costarle la vida. Decidió confrontar directamente al licenciado Morales, el abogado que había traicionado a su padre, con la esperanza de obtener una confesión grabada o al menos información adicional sobre la conspiración. Es demasiado peligroso, protestó Carmen cuando Ramón le explicó su plan. Si él fue responsable del asesinato de tu padre, no dudará en matarte a ti también. Por eso voy a llevar equipo de grabación oculto y voy a informar a la policía sobre mi ubicación antes de la reunión. Si algo me pasa, al menos tendrán un sospechoso claro. Al día siguiente, Ramón se reunió con el licenciado Morales en su oficina en el centro de Guadalajara, llevando un dispositivo de grabación oculto y habiendo informado previamente a un detective de la Policía Estatal sobre la reunión y sus sospechas. Licenciado Morales, le dijo Ramón,
entrando directamente al tema sin preámbulos diplomáticos, he estado recordando cosas sobre la muerte de mi padre, y creo que usted sabe más de lo que me dijo originalmente. El licenciado Morales, un hombre de 60 años con cabello gris y una expresión que había aprendido a ocultar emociones durante décadas de práctica legal, se puso visiblemente nervioso al escuchar las palabras de Ramón. No sé de qué está hablando, Ramón. Su padre murió de causas naturales, como confirmó el certificado médico oficial. ¿Y qué hay del litio en las tierras del rancho? ¿Y qué hay de la corporación minera que estaba interesada en comprar la propiedad? La expresión del licenciado Morales cambió completamente, revelando una combinación de sorpresa y miedo que confirmó las sospechas de Ramón. ¿Cómo sabe usted sobre eso? Porque mi memoria está regresando, y recuerdo que mi padre le confió esa información a usted en confianza. El licenciado Morales se levantó de su escritorio y comenzó a caminar nerviosamente por su oficina, claramente debatiendo internamente cuánto revelar. Ramón, dijo finalmente, hay cosas que es mejor que no sepa, como el hecho de que usted organizó el asesinato de mi padre. Yo no organicé nada, gritó el licenciado Morales, perdiendo completamente su compostura profesional. Yo solo proporcioné información, no sabía que iban a matarlo. Ramón sintió una mezcla de triunfo y horror al escuchar esa confesión parcial. ¿Qué información proporcionó exactamente? Les dije sobre los depósitos de litio, sobre los planes de su padre para desarrollar la mina independientemente, sobre su intención de rechazar todas las ofertas de compra de la corporación. Y a cambio de esa información, ¿qué recibió usted? El licenciado Morales se derrumbó en su silla, claramente abrumado por años de culpa y miedo. Dinero, admitió, mucho dinero, y la promesa de que nadie saldría lastimado, que solo iban a presionar a su padre para que vendiera la propiedad. Pero lo mataron. Cuando me enteré de que había muerto, traté de retirarme de toda la situación, pero me dijeron que si hablaba con alguien sobre lo que sabía, mi propia familia sufriría las consecuencias. Ramón se inclinó hacia adelante, presionando para obtener más información específica. ¿Quién le dijo eso? ¿Cuáles son los nombres de las personas involucradas? La corporación se llama Minerales Internacionales del Pacífico, pero operan a través de intermediarios locales. El hombre que me contactó se llama Roberto Salinas, dice ser consultor de inversiones, pero creo que es algo mucho más peligroso. ¿Y qué hay de mi secuestro? ¿Qué hay de la alteración de mi memoria? El licenciado Morales se quedó en silencio durante varios minutos, claramente luchando con su conciencia. Eso fue idea de Salinas, admitió finalmente. Dijo que matarlo sería demasiado sospechoso después de la muerte de su padre, pero que podían neutralizarlo de una manera más sutil. ¿Usted sabía que iban a borrar mi memoria? ¿Sabía que iban a hacer algo para que usted dejara de investigar la muerte de su padre, pero no sabía exactamente qué? Cuando regresó sin recordar nada sobre Carmen o los niños, me di cuenta de que habían hecho algo terrible. Ramón había obtenido la confesión que necesitaba, pero también se había puesto en peligro extremo al revelar que su memoria estaba regresando. Licenciado, le dijo, levantándose para irse, espero que pueda vivir con su conciencia. Ramón, le dijo el licenciado Morales cuando Ramón llegó a la puerta, tenga mucho cuidado. Roberto Salinas no es el tipo de hombre que perdona o que olvida. Esa tarde, Ramón se reunió con el periodista Javier Mendoza y le proporcionó tanto la grabación de su conversación con el licenciado Morales como todos los documentos y evidencias que Carmen había reunido durante años de investigación paciente. Esto es extraordinario, le dijo Mendoza después de revisar todo el material. Tenemos evidencia de asesinato, conspiración corporativa, alteración de memoria y amenazas continuas. Esto va a ser una historia de primera plana nacional. ¿Cuánto tiempo necesita para publicar la historia? Puedo tener la primera parte lista para mañana por la mañana,
pero necesito verificar algunos detalles y contactar a la corporación para obtener su versión oficial. ¿No sería mejor publicar todo de una vez para evitar que tengan tiempo de reaccionar? Mendoza reflexionó sobre esa sugerencia. Tiene razón. Voy a trabajar toda la noche para tener una historia completa lista para la edición de mañana. Al día siguiente, la historia apareció en la primera plana de El Universal con el titular: Corporación minera acusada de asesinato y manipulación de memoria para apoderarse de depósitos de litio en Jalisco. La historia incluía la confesión grabada del licenciado Morales, documentos que mostraban las conexiones entre la corporación y los intermediarios locales, y testimonios de expertos médicos sobre la posibilidad de alteración artificial de memoria. La reacción fue inmediata y abrumadora. La Procuraduría General anunció una investigación formal. La Policía Estatal emitió órdenes de arresto contra Roberto Salinas y otros sospechosos, y medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrir la historia como un ejemplo de corrupción corporativa y abuso de poder en la industria minera, pero lo más importante para Ramón fue la reacción de su propia memoria. La combinación del tratamiento médico, la exposición a evidencias de su vida pasada, y el estrés emocional de confrontar la verdad había comenzado a desbloquear recuerdos que habían estado suprimidos durante 5 años. Carmen, le dijo esa noche, tomándola en sus brazos con una emoción que finalmente se sentía genuina y familiar, estoy empezando a recordar. ¿Qué recuerdas? Recuerdo nuestro primer beso, en la feria de San Juan de los Lagos. Recuerdo cuando me dijiste que estabas embarazada de Miguel, y cómo lloré de felicidad. Recuerdo el día que nació Sofía, y cómo pensé que era la bebé más hermosa del mundo. Carmen lloró de alegría, abrazándolo con una intensidad que reflejaba años de esperanza y paciencia. ¿Y qué más? Recuerdo que te amo, dijo Ramón, besándola con una pasión que había estado dormida durante 5 años. Recuerdo que quiero pasar el resto de mi vida contigo y con nuestros hijos. 3 meses después, cuando Roberto Salinas y sus asociados fueron arrestados y acusados formalmente de asesinato, conspiración y otros delitos graves, Ramón y Carmen se casaron en una ceremonia íntima en el rancho La Esperanza Dorada, con Miguel y Sofía como testigos especiales de la reunificación de su familia. Papá, le dijo Miguel durante la recepción, ¿ya no te vas a ir nunca más? Nunca más, hijo, respondió Ramón, cargando a Miguel mientras Sofía se aferraba a su pierna. Ahora que recuerdo lo importante que son ustedes para mí, nunca más voy a dejarlos. La tumba falsa en el cementerio San Miguel Arcángel fue removida oficialmente, pero Ramón decidió mantener la lápida como un recordatorio de que a veces necesitamos morir simbólicamente para renacer como las personas que realmente estamos destinados a ser. Carmen, le dijo Ramón en su noche de bodas, mientras observaban las estrellas desde la terraza de la casa del rancho, gracias por nunca rendirte conmigo, por luchar por nuestra familia incluso cuando yo no recordaba que teníamos una. Ramón, respondió Carmen, acurrucándose contra él con la satisfacción de alguien que había recuperado todo lo que había perdido. El amor verdadero nunca se rinde, nunca se olvida, y siempre encuentra una manera de regresar a casa. El rancho La Esperanza Dorada se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción corporativa y un ejemplo de cómo las familias pueden superar incluso las manipulaciones más sofisticadas cuando están unidas por amor genuino y determinación inquebrantable. Los depósitos de litio fueron desarrollados eventualmente bajo estricta supervisión gubernamental, con las ganancias destinadas a proyectos de desarrollo comunitario en Jalisco. Y Ramón aprendió que a veces los descubrimientos más importantes no son tesoros enterrados o secretos históricos, sino las memorias de amor que llevamos dentro de nosotros, esperando pacientemente ser redescubiertas y valoradas como los tesoros invaluables que realmente son. Y así concluye esta increíble historia de memoria perdida, amor inquebrantable y justicia triunfante que nos enseña que el amor verdadero puede superar incluso la manipulación más sofisticada.
¿Qué te pareció la historia de Ramón, Carmen y su lucha por recuperar su familia? ¿Te emocionó tanto como a mí? Déjame tu comentario contándome cuál fue tu parte favorita, y no olvides decirme de qué ciudad nos estás viendo. Me fascina saber que tenemos una gran familia de seguidores por todo México y Latinoamérica. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que sepas que también la va a valorar. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, a veces necesitamos enfrentar nuestros miedos más profundos para descubrir quiénes realmente somos. El amor verdadero nunca se rinde ante las adversidades, y las familias unidas pueden superar cualquier conspiración que trate de separarlas.